Hay personas que definen por completo su campo, que lo reconstruyen desde los cimientos. Y luego hay gente que hace todo eso y simplemente desaparece. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Alexander Grothendieck, un nombre que impone un respeto casi religioso en el mundo de las matemáticas, pero cuya historia es, en sí misma, un enigma fascinante. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de su historia, primero hay que entender la dimensión de su mente. No estamos hablando de un matemático importante y ya está. Como dice esta cita, para muchos de sus colegas, él era, sin duda alguna, el más grande. Su trabajo fue la base para ramas enteras de las matemáticas modernas. Y aquí está la gran paradoja. ¿Cómo puede ser que una mente de este calibre, el arquitecto de nuevas formas de pensar las matemáticas, decida un día darle la espalda a todo y retirarse a un aislamiento total? Esa es la pregunta que nos va a guiar a través de su increíble vida. Para entender su final tenemos que irnos al principio. Y su principio no fue nada pero que nada fácil. Una infancia marcada por la guerra, la persecución y una inestabilidad brutal. Fijaos en esta cronología, porque es una sucesión de traumas uno detrás de otro. Nace de padres anarquistas en la Alemania de Weimar, pero con solo 5 años los separan de ellos. Se reúne con su familia solo para acabar internado en campos de concentración en Francia. Y finalmente sufre la pérdida más devastadora de todas. Su padre es asesinado en Auschwitz. Se convierte en un apátrida, un superviviente forjado en el puro caos de la Europa del siglo XX. Esta imagen, un Stolperstein en Berlín, es un recordatorio tangible y muy duro de esa historia. Estas experiencias no solo le marcaron, sino que cimentaron en él unas convicciones pacifistas y antiautoritarias profundísimas. Y esas convicciones, como veremos, acabarían definiendo sus decisiones más drásticas en el futuro. Pero de las cenizas de esa infancia tan terrible, surgió algo completamente inesperado. Un genio matemático de una potencia casi inconcebible. Su llegada al mundo académico fue, sencillamente, una explosión. A ver, pongámonos en situación. Un joven estudiante, que además es en gran parte autodidacta, llega a la universidad. Sus profesores, que eran 2 de los matemáticos franceses más importantes de la época, deciden ponerlo a prueba. Y le dan una lista no de ejercicios, sino de problemas abiertos, de cuestiones que la comunidad matemática llevaba tiempo intentando resolver sin éxito. ¿Cuántos problemas? 14. Ojo, no eran tareas de clase, eran 14 preguntas en la frontera misma del conocimiento. Un trabajo que normalmente le llevaría a un matemático toda su carrera. Pues bueno, Grothendieck va y los resuelve. Todos. No en una década ni en un año. En cuestión de meses. Esto era una auténtica locura, algo de otro nivel. De la noche a la mañana este joven desconocido se convirtió en una de las mayores autoridades mundiales en su campo. Y no es ninguna exageración. Como deja claro esta cita, su aparición fue tan súbita y tan brillante que se considera un caso único en la historia de esta disciplina. Es que no había precedentes para un talento así. Después de ese debut increíble, llegó su época más productiva. Un periodo de poco más de una década en el que no solo resolvió problemas, sino que reconstruyó campos enteros de las matemáticas, dándoles un lenguaje y unas herramientas totalmente nuevas. Y este fue el escenario de esa edad de oro, el IHES, cerca de París, un instituto de investigación que en gran medida se creó para él. Fue aquí durante los años 60, donde lideró una escuela de pensamiento que atrajo a los matemáticos más brillantes del mundo y que dominó por completo la geometría algebraica. Bien, lo interesante aquí es cómo sus ideas cambiaron las reglas del juego. No hace falta entender la matemática a fondo para ver el impacto. Imaginemos que la geometría era una caja de herramientas, pues Grothendieck no solo las mejoró, es que construyó una fábrica de herramientas completamente nueva. Con ideas como los esquemas, unificó la geometría y el álgebra. Con la cohomología, creó una especie de gafas para ver conexiones ocultas, y con los topoi reinventó la idea misma de lo que es un espacio. No resolvía problemas, construía mundos enteros para que los problemas se resolvieran solos, auténticas catedrales del pensamiento. Pero entonces, en la cima de su poder, de su influencia, cuando era el rey indiscutible, todo cambió. La misma persona que había construido este imperio intelectual decidió de repente abandonarlo. Vamos a ver el momento clave y las razones de esta sorprendente retirada. Esta fue la gota que colmó el vaso. Descubrió que una parte mínima del presupuesto del IES, su hogar intelectual, venía de fuentes militares. Para un pacifista radical, cuya familia había sido destrozada por la guerra, esto era una línea roja infranqueable. Daba igual que la cantidad fuera ridícula. Para él, el principio lo era todo. Y aquí se ve clarísimo el precio que pagó por sus principios. A la izquierda, sus convicciones, su pacifismo y su creciente desilusión con lo que él llamaba la jaula dorada de la ciencia.
A la derecha, las consecuencias. Rechazó la medalla Fields, que es como el Nobel de las matemáticas, y años más tarde el prestigioso Premio Crawford. Sus principios estaban por encima de cualquier honor. Su salida del IHS fue solo el primer paso de un alejamiento progresivo de todo el mundo académico. Y así llegamos al capítulo final de su vida. Un retiro que se convirtió en una reclusión total, y un legado tan inmenso como para muchos invisible. A principios de los 90, cortó por lo sano. Se mudó a un pueblo perdido en los Pirineos y vivió literalmente como un ermitaño, dedicándose a escribir sobre matemáticas y filosofía en completo aislamiento, hasta su muerte, más de 20 años después. Esta cita del matemático Ravi Vakil creo que lo clava. Aunque Grothendieck desapareció, su obra es la estructura sobre la que se asientan las matemáticas de hoy. Las nuevas generaciones de matemáticos usan sus herramientas, su lenguaje, muchas veces sin saber que están paseando por los pasillos de una casa cuyo arquitecto se desvaneció hace mucho tiempo. Pero esperad, que la historia aún guarda una última sorpresa. Tras su muerte, se descubrió que había dejado atrás un auténtico tesoro, más de 20.000 páginas de notas, y no solo matemáticas, sino meditaciones filosóficas, reflexiones, un universo de pensamiento que él produjo en secreto durante sus años de aislamiento. Y eso nos deja con una última pregunta, que es inevitable. Si este hombre fue capaz de revolucionar las matemáticas con solo una década de trabajo público, ¿qué maravillas, qué ideas capaces de cambiar nuestro mundo podrían estar ocultas en esas miles y miles de páginas inéditas? El misterio de Alexander Grothendieck, el arquitecto desaparecido, parece que todavía no se ha resuelto del todo.